Pero bueno, sois Thanos. Seguimos con el formato de una de cal y una de arena, porque vamos con uno de esos temas que evidentemente tienen un techo de cristal en cuanto a proyección. Estamos hablando de leer, encima cómics, pero que son igualmente interesantes, o como mínimo así me lo parece. Pues eso, voy a comentar la libertad creativa que tenían los autores de cómic, lo que les dejaban hacer y lo que no, lo que era imperativo, durante la Marvel de los 70 y 80, cuando la licencia la tenía Dark Horse y cuando volvió a Marvel en 2015. Para este vídeo he tenido que ir consultando unas cuantas fuentes para que lo que diga no sea puro sin sentido, pero agradecería mucho cualquier corrección o aportación en los comentarios. Como os podéis imaginar, se habla mucho de la obra en sí, pero no de los factores que la determinan y hacen posible su creación, por lo que hacerse una idea del panorama completo no es fácil. Además de que algunas generalizaciones no se aplican a algunos casos o que éstas puedan cambiar. Para empezar de una vez, me queda decir lo obvio, que voy a ir poniendo gameplays míos del Bounty Hunter y de alguna cosa más para que la cosa sea más dinámica. Empezando con este infravalorado bloque, en la descripción dejo vídeos relacionados. Antes de todo, quiero volver a recalcar que la licencia de los cómics de Star Wars salvó a Marvel. También que nunca jamás Star Wars ha vuelto a vender tantos cómics como en esos primeros años. Poniendo el foco en lo que se supone que va el vídeo, que si no ya me vuelvo a engorilar, el legendario autor y antiguo editor Roy Thomas consiguió la licencia para Marvel. Se pensaba que los cómics Marvel y Star Wars podrían apelar al mismo público. Como curiosidad, el propio George Lucas pidió que el dibujante para esos 6 primeros números, que adaptaba la película, fuese Howard Chaykin. Sabía cosas. Una vez completada la adaptación, pues todo era campo, literalmente en ese punto no había nada más. Y como Marvel molaba mucho en ese entonces, dio luz verde a ese casi igual de mítico arco con Jackson, Don Juan Quijote y compañía, parodiando a los siete samuráis. Y es que Lucasfilm tenía muy poco input a la hora de qué permitían hacer a Marvel, fuera de esas marcadas líneas rojas como matar a personajes que apareciesen en la película. Entre eso y que las bases del universo Star Wars estaban en pañales, explica el tipo de historias locas y muy originales que salieron. Todo esto con grandísimos autores de por medio, que algunos parecen olvidar. Pero al fin y al cabo, esto es así porque primeramente no había ningún canon de historias que respetar, más allá de las películas. Y lo más importante, capapazote Lucas, mientras siguiese llegando la pasta, pues todo bien. Aún así, Lucas no era demasiado fan de lo que se estaba haciendo y en el nuevo contrato entre las dos empresas, renegociado cercano en el tiempo al estreno del Imperio Contraataca, se dejó claro que no podían tratar temas de cierto grado, con más batallas entre Vader y Luke, cambios de estatus bruscos, cualquier cosa susceptible de entorpecer la última película de la trilogía. Lucas no quería que se contradijese lo de las películas o que se contasen cosas allí que quisiese hacer en las películas. Walter Simonson, legendario dibujante y guionista, que se encargó de los ápices antes del estreno de la última película durante unos cuantos números, recalcó que no tenían permitido tocar a Han Solo porque estaba en carbonita. Lógico. Pero tampoco se podían enfrentar Luke y Vader, ni siquiera a verse o interactuar. Tampoco desarrollar el romance entre Luke y Leia. Supongo que en ese entonces pues ya tendrían claro que quedaría raro a posteriori desde Lucasfilm. También les tumbaron algunas historias sin decirles el porqué, aunque estaba claro que era por la nueva película. Un ejemplo era el de que el Imperio iba a hacer una nueva superarma similar a la primera Estrella de la Muerte. Ese concepto acabó mutando en el superarma Tarkin. De hecho, también se anticiparon otras cosas como Boba Fett sobreviviendo al Sarlacc, un poco lo de los Yuuzhan Vong con lo de los Nagai. La misma experiencia la recoge Mary Jo Duffy, o como se pronuncie, guionista de la serie a partir del número 70. De hecho, a ella no le dejaron tocar a Vader directamente, sino les daron un toque serio. Había un proceso de aprobación. Aún así, como ya dije antes, eso tampoco entorpeció el ritmo y la dinámica de la serie. De hecho, incluso se metieron tramas, conceptos, personajes duraderos por más de un número arco en concreto, como todo el tema de Lumilla, los conejos estos Kuyip, que aparecían mucho, personajes como Kiro y Dani, los cambios de bases de la Alianza Rebelde. En palabras de Simonson, recordando esos números que dibujó, cuando estábamos haciendo esos cómics,
Aunque había restricciones, realmente ellos no los constreñían en exceso y no mantenían una vigilancia extrema sobre la continuidad. Las películas eran lo principal y el resto secundario. Hoy en día los cómics son vistos como un material que proporciona más soporte, pero nosotros hicimos las historias que quisimos hacer. Sobre lo que dice de la continuidad, un ejemplo es que en el Star Wars 15, cuando van al mundo acuático, Luke no sabe nadar, lógicamente, y lee así, lo que contradice al Ojo de la Mente, la primera novela de Star Wars. Ahí tenéis un dato inútil. También está el melón del parecido de los actores. Evidentemente había cierta imposición. Por algunas entrevistas que he leído, era una cosa que se deja entrever que dentro del estilo de cada dibujante tenían que hacer a los actores reconocibles en los dibujos. Por ejemplo, para la adaptación del episodio 5 les pasaban concept arts a Al Williamson y Carlos Garzón, los dibujantes. Howard Chaykin, en la adaptación de la primera peli, al menos pudo ver algunos fotogramas. Curiosamente diría que este último, en la adaptación de la primera película, es el que más se la suda a esta regla. No hay que olvidar que, pese a la calidad que siempre he defendido que tienen estos cómics, eran una licencia para sacar pasta. Como todos los tebeos en realidad, pero los de licencias aún más. Varios guionistas se tuvieron que encargar de lo que vino después del episodio 6, especialmente Mario Duffy. Era territorio completamente insondable. Lucas obviamente tenía ya alguna idea de qué hacer en un futuro, pero nada aterrizado. Aun con esas, las mismas restricciones de no tocar a los personajes principales más de la cuenta continuaban, como no profundizar de más en la relación entre Leia y Han, Leia y Luke, el entrenamiento Jedi de Leia, cualquier cosa susceptible de desarrollarse. Quizás no es hablar bien de libertad creativa, pero creo que es interesante ver lo que dijo Mario Duffy sobre el final abrupto de la colección en el número 107. Cynthia, la dibujante, y yo estamos preparando una historia cuando Marvel nos dijo que sería el último número. Tuvimos que adaptar y cambiar el guión para conseguir un final decente para la serie. Esto demuestra la poca consideración que Marvel y Lucasfilm tenían ya por sus cómics en 1986, frustrando esos planes a largo plazo de los creativos. Esta guionista ha hecho que se canceló tanto por mano de Marvel como de Lucasfilm. En este último caso, arguyendo que su peso sobre su trabajo se estaba haciendo cada vez más asfixiante, dejándole muy poca manga ancha, y decidiendo hasta qué podía hacer y no con los personajes que habían creado. Irónico, porque seguramente era el momento donde menos hacía falta ese control. Lo que está claro es que por las ventas no fue, porque vendían algo más de la media, unos 100.000, lo que en la actualidad los convertirían en los números más vendidos casi cada mes. Como ya sabéis, Star Wars estuvo en estado catatónico durante varios años, hasta que heredero del Imperio en el apartado de los libros, Imperio Oscuro los cómics, dieron el pistoletazo de salida a un renacimiento, al principio solo en esas parcelas. También es el momento donde la continuidad empieza a ser un factor imprescindible. En este punto, el vídeo se complica un poco porque ya no es solo una colección a la que seguir la pista, pero espero dar al menos una imagen general de cómo estaba la cosa. Uno de los puntos cardinales es este mismo Imperio Oscuro, al que Lucas dio su sello de aprobación en 1989, antes de empezar a dibujarse, lógicamente. Lucas parece que siempre tuvo un ojo puesto en el cómic, seguramente para ver que no le pisasen ideas que pudiese utilizar en un futuro. De hecho, la primera propuesta seria de Tom Bates, algo así como un pitch, trataba sobre una precuela a la trilogía original, con Vader cazando Jedi, con Obi-Wan y Yoda pululando. Esto se lo tumbaron porque Lucas ya tenía planes para unas precuelas, así que le propusieron trabajar en una secuela a las películas. En ese punto, como un año antes de publicarse el primer número en 1991, los cómics de Star Wars pasaron a las manos de Dark Horse porque a Marvel se la pelaba un poco al principio y perdieron el tren, básicamente. Sobre las decisiones creativas, digamos aventuradas, que se acabaron tomando el cómic, lo de los clones del emperador tuvo algún retoque editorial en la propuesta final. También quiso volver a meter el traje de Vader para que lo llevase otra persona, pero se dejó de lado porque podía generar potenciales fricciones en su uso en unas futuribles precuelas. No tengo ni idea de cómo un uso futuro hubiese chocado con uno pasado, pero eso se comentó. Pero en general dejaron hacer lo que les saliera de ahí, como se ve en el cómic publicado. Lucas tuvo mixed feelings con el resultado final, especialmente con lo de clonar al emperador.
y por eso de ahí en adelante tuvo un mayor grado de supervisión en sus siguientes historias. Con Dark Horse continúa la lacra, comprensible por otra parte, de tener que dibujar a los actores y naves y otras cosas identificables de formas que fuesen reconocibles. Con los protagonistas de la trilogía original era imperativo, pero siempre dentro del estilo de cada dibujante para que el acabado no sea horrendo. Paradójicamente, en Imperio Oscuro fue propuesta del equipo creativo, no de Lucasfilm. El control creativo de Lucasfilm sobre la editorial era mayor que los tiempos de Marvel en el sentido del control canónico. Vale, te dejamos manga ancha para lo que quieras hacer, pero debe de estar bien integrado dentro del universo de Star Wars. Con el objetivo de hacer más dinero, claro. Seguramente es una de las razones por las cuales grandes artistas nos acercan a Star Wars, pero eso va para otro vídeo. Esto del universo cohesionado fue así a la larga, porque tuvieron serios problemas para integrar Heredero del Imperio e Imperio Oscuro, con el inconsciente beef entre Tom Bates y Timothy Zahn. También habría que pararse un poco en la parte de cómics de Shadows of the Empire, el primer proyecto multimedia de Star Wars. Personalmente solo he jugado al videojuego, pero no por ello quiero dejar de hablar un momento sobre el cómic, más aún atendiendo a que es un proyecto en el cual la continuidad juega un papel crucial. Todo fue dirigido desde el mítico rancho Skywalker, por los creativos, por la naturaleza del proyecto. Por lo tanto, el resultado es que el TVO ya tenía unas pautas y límites muy definidos. Pero claro, partiendo del hecho de que está imbricado en algo más grande, en algo coordinado, por lo que había que mantener cierta coherencia entre el cómic, la novela y el videojuego. Pese a eso, parece que en el rancho había buen ambiente y dejaban cierto espacio a sugerencias. El equipo creativo, que es la hostia, John Wagner, Kieran Plunkett, Pickrick Russell, saltaron muy bien a lo que supone hacer un cómic de una licencia, que en este caso era hasta más restrictivo al tener un argumento y determinadas claves visuales ya predefinidas, en este último caso principalmente de mano de Doug Chan y Mike Butkus. De hecho, Plunkett, el dibujante, intentaba asegurarse siempre de que todo lo que dibujase estuviese de acuerdo con los otros medios. Curiosamente, entre él y el guionista, Wagner, no había demasiado contacto, pero porque entendía el guion a la perfección. 3 años antes se comenzó a publicar una de las colecciones más importantes de Dark Horse. Por supuesto que hablo de Tales of the Jedi, del cómic, claro, por si alguien tenía alguna duda. La mente maestra detrás de esta obra es Tom Bates, el guionista hasta el arco de los lores oscuros de los Sith, a partir del cual le relevaría Kevin J. Anderson. El caso es que el primero, avalado por su éxito con el Imperio Oscuro, cuando le contactaron para hacer una colección de Indiana Jones, él propuso la idea que tenía ya hace unos cuantos años sobre hacer una serie de los momentos dorados de los Jedi, ubicado hace mucho tiempo. A Papasote Lucas, pues, le encantó y le dejó vía libre, seguramente en vista de que no le afectaría en nada a sus proyectos futuros, a condición, claro, de que el argumento de toda la historia le convenciese. Según dijo Bates en una entrevista, Lucasfilm en ese tiempo, antes de dictar a los autores qué hacer en sus historias, les daba barra libre y después ya aceptaban o rechazaban. A lo largo de la publicación de la serie le fueron pasando como cuestionarios sobre el cómic y las intenciones que tenían de hacer con él, a los cuales daban el ok o no. De una manera u otra quería tener su input. Una vez la cosa fue avanzando, también Bates se hizo colega de Anderson y le invitó a participar en la serie. Lacey Wilson, directora de publicaciones de Lucasfilm, se encargaba de pararles los pies cuando estaban haciendo cosas que quizás se salían de madre, que nunca encajaban con Star Wars, al parecer con cierta exigencia. Pero creo que es un límite lógico, más que aceptable si se quiere hacer un universo algo cohesionado y que partían de una libertad creativa casi absoluta. En esa misma línea le exigieron hacer un cómic puente entre los primeros números de la colección y lo que vendría después, con Exar Kun y toda la pesca, personaje que parece que a Lucas le gustaba mucho. De ahí surgieron los 2 números de Freedom Not Uprising, que también fue la respuesta a hacer una novela gráfica, como Dios se terminó, de Dark Horse. También les cortaron en 2 arcos distintos la historia que cierra el arco final, entre comillas, que ahora comprende Dark Lords of the Sith y The Sith War. Para este último arco, aunque acabó de delinear las líneas maestras con su compañero, Tom Bates salió del proyecto porque, en sus propias palabras, a medida que Star Wars volvía a convertirse en un fenómeno cultural, sentí que mi libertad comenzaba a desvanecerse, y entonces llegó el momento de hacer otras cosas. No concreta por qué razones la libertad se desvanecía,
supongo que tendrían más supervisión editorial. Aún así, Anderson y el dibujante Darío Carrasco Jr., cuando empezaron a trabajar en la precuela de la serie, La Dora de los Sith, donde tenían contacto directo con Lucas para que le exigiera cómo entendía él que debían ser esos Sith ancestrales. Lucasfilm avisó a Carrasco que no copiara nada que tuviera semejanzas obvias, pero a tenor de los resultados parece que se la sudó bastante. Antes de cerrar este apartado, me parece interesante comentar que no pudieron hacer más arcos centrados en personajes porque el contrato de Dark Horse con Lucasfilm limitaba el número de cómics que podían publicar, por lo que la selección era un proceso clave. Siguiendo un recorrido más o menos histórico, creo que también sea interesante comentar lo que tiene que decir uno de los guionistas más importantes que han pasado por Star Wars en este tiempo. Hablo por supuesto de John Ostrander, cuya primera colaboración fue una de las colecciones más extensas de Star Wars, Republic, de 1998, en un principio llamada simplemente Star Wars. Recordando su trabajo en Star Wars en general, que comenzó en esta misma serie, dijo en una entrevista: en Star Wars todo lo que hacíamos tenía que pasar por el departamento de licencias de Lucasfilm. Y ellos tienen que aprobarlo todo, las ideas, la trama, los guiones, lápices, tintas, cada elemento tenía que ser aprobado. Mi compañera era Jan Duursema, la artista, y ella conoce a Star Wars incluso mejor que yo. Yo conocía bastante bien, pero Jan, bueno, lo tenía todo en la cabeza. De vez en cuando recibíamos una nota sobre una trama o un guión que decía: no nos parece bien o no hagamos eso. Y nosotros decíamos: podemos cambiarlo si quieren, pero hicieron algo así en este episodio, en este punto o en aquel. Y ellos respondían: bueno, vale, adelante. Al final conocíamos el tema un poco mejor que ellos y llegaron a confiar en nosotros. Como si John y Jan lo hicieran, ellos saben lo que hacen. Esto nos da a entender que el control creativo se había endurecido, seguramente por el reflote que estaba teniendo la saga en ese entonces, con las precuelas estrenándose. Ellos quizás sí que pudieron tener más control creativo sobre sus obras por el caché que fueron cosechando, pero no era la regla. De hecho, ellos dos hasta pudieron convencer a Dark Horse de que cambiaran un poco el concepto de la serie de Republic. El legado, la serie inminentemente posterior a esta última creada por Ostrander y Buscema, avalados por el éxito previo y por la ubicación temporal de los cómics, el control creativo fue muy amplio. Evidentemente tenían a Lucasfilm y la editorial del Rey controlando que cosas que contasen no chocasen con lo planteado para las novelas del legado de la fuerza, aunque estaban situadas hasta casi 100 años de distancia. Leland Chee les advirtió de cosas que no podían tocar porque ya lo harían en las novelas. Incluso parece que los autores de esas futuras novelas, Aaron Alston, Karen Traviss y Troy Denning, tuvieron algo de input. Por lo tanto, no creo que esta negativa fuese algo chungo, ya que eran ideas que ya se iban a llevar a cabo en otro lado y había que trabajar con algo de coordinación al ser Star Wars. Algo parecido sucedió con los cómics de Dawn of the Jedi, unos años después, del mismo equipo creativo. Lucasfilm y Del Rey le reunió con Tim Lebon, el autor del libro Into the Void, situado en la misma era. Vieron en lo que estaba trabajando él, pero decidieron utilizar sus personajes para no ponerle trabas, como ya hicieron con Legado. Fácilmente pudieron haberlo hecho, ya que Lebon estaba trabajando a partir del argumento del cómic, pero decidieron hacerle la vida más fácil. De hecho, no voy a hablar mucho más de sus obras porque no sé si es del todo representativo. A la hora de hacer el proyecto de Dawn of the Jedi, fue iniciado a propuesta de ellos dos, para poner en perspectiva las cosas. Es interesante compararlo con la gestación de Legado Volumen 2, que en este caso fue por presión de las tiendas una vez se acabó el primer volumen de Legado, y todo fue mucho más teledirigido por el editor Randy Sterling, quien aportó muchas de las bases de esa nueva serie y eligió el equipo creativo. Corinna Bechko y Gabriel Hartman, guionista y dibujante, por sus declaraciones parece que tuvieron cierta agencia a la hora de elegir el rumbo de la serie sobre esas bases establecidas. La editorial, por supuesto, era la que tenía el voto final. Las series de Republic, Empire y Tales fueron cerrados por mano de Dark Horse para lanzar KOTOR, Rebellion, Legado y Dark Times, dejando margen para acabar los arcos presentes, sí, pero bueno, es normal en los cómics que no son creditor-owned. Pese a eso, y después de toda la chapa que he metido, creo que se puede concluir que había cierto tacto con los artistas. Otro ejemplo es Doug Whitley, en Dark Times, que a pesar de su lentitud a la hora de entregar las páginas, pudo cavar los números en los que estuvo implicado sin temer represalias, a pesar de que a posteriori Stanley comentara que si hubiese sabido la magnitud de los retrasos, quizás se hubiese cambiado dibujante. Y para acabar de una vez ya este apartado, y mencionando merecidamente a la serie de cómics de Knights of the Old Republic,
aunque solo sea por haber sido una de las que más vendían mes a mes. Respecto a estos, también hay que conceder que dejaron bastante manga ancha, sobre todo considerando la era en la que se sitúa. Randy Starley se acercó a John Jackson Miller, futuro guionista de la colección, con la intención de colocarlo en una futura serie, que acabó siendo esta misma. La era en la cual se situarían estos cómics fue lo último que se conceptualizó, y realmente pudo decidir situar los cómics unos cuantos años antes de los eventos del videojuego, decisión que comercialmente a priori no parecía la más sensata, pero Lucasfilm y a los desarrolladores del videojuego les convenció el pitch. Una vez con las manos en la masa, Lucasfilm aprobaba el argumento de cada número del cómic antes de hacerse el guión completo, algo muy lógico para ahorrar posibles reescrituras de guión que podrían ser muy laboriosas. En cualquier caso, tenían un amplio control a la hora de tomar decisiones, validado por Dark Horse y Lucasfilm, como la que tomó en el inicio de eliminar al narrador omnisciente en el número 2, cuando metió a los Exoworth. Le menciona a él únicamente porque es el autor que estuvo en todos los números, pero el resto del equipo creativo también dejaron su huella. No sé si el hecho de acabar en el número 50, un número redondo, fue idea de Miller, de editorial o de ambos, pero vamos, que es algo recurrente en el cómic USA. Creo que con esto ya he hecho una radiografía más o menos amplia en cuanto a títulos de esta época. De esta última etapa, sería necesario empezar con las series que dieron el pistoletazo de salida en 2015. Hay que destacar la colaboración estrecha con el Story Group, entre series, como mínimo estas 3, y de Marvel con Lucasfilm. Comunicación total, como mínimo en esos primeros tiempos. Jennifer Heder, la persona que hace de enlace en Lucas Licensing, menciona que el guionista es quien normalmente viene con la historia a los editores, y no tanto al revés, aunque este fue el caso con Darth Vader y Princess Leia. El equipo creativo al completo podía venir predefinido o no. Después, lógicamente, tiene que pasar por la revisión. En palabras de Jordan D. White, el editor de Marvel encargado de Star Wars, todo lo que hacemos va hacia el Story Group, y es verificado por ellos. No tenemos rienda suelta. No podemos hacer que Darth Vader se quite el casco y tenga una larga melena rubia. Lo gestionamos todo para ellos. Cuando una cosa no le encaja al Story Group, intenta redireccionar o hacer otras sugerencias o dar soluciones que no se vayan muy lejos de las ideas de los autores, o al menos así era al principio o así se venía oficialmente. Sobre la serie de Darth Vader de ese mismo año, escrita por Kieron Gillen, parece que el argumento general, el high concept, le fue dado a él por la editorial, algo parecido a los tiempos del Prime de Randy Starley. Y algo parecido sucedió con la serie homónima de Star Wars, guionizada por Jason Aaron, dibujada en sus primeros números por el fallecido John Cassaday. En cambio, Mark Waid parece que sí que tuvo más mano en ese high concept con la serie de la princesa Leia. Esto es un poco off topic, pero toda esta jornada de primeras series tienen como referente única y exclusivamente el episodio 4 y 5, además de evidentemente ser el intervalo temporal donde se ubica. En cualquier caso, este juego de qué fue antes, el huevo o la gallina, no es tan determinante, porque como comentó Charles Soule hace unos meses, es más bien una conversación continua entre autores y editores, Lucasfilm, etc., que dura mucho tiempo, como mínimo en las series que tienen más bombo o relevancia, y en ese tiempo también se lleva a cabo el casting del resto del equipo creativo, incluso los backup. Mark Guggenheim dice que el Story Group quiere que los autores cuenten las historias que quieren contar, como que les dicen que no pueden hacer tal o cual cosa por la razón que sea, pero que en cambio sí que pueden hacer tal cosa, dando una propuesta algo diferente a cambio. Charles Soule, que es uno de los principales guionistas de esta nueva etapa de Star Wars, da otra perspectiva sobre el Story Group en una entrevista. Son un grupo de gente muy inteligente que ama Star Wars, que de verdad disfruta contando grandes historias de Star Wars. Y su trabajo no es interferir en las historias. Su trabajo es simplemente asegurarse de que lo que hace no interfiera con otras historias, en particular con cosas a alto nivel que podrían estar en desarrollo o cosas por el estilo. La forma en que compartimentan es una palabra sin connotaciones positivas, pero son como la seguridad siempre ha sido muy importante en las historias y todo eso. Hay diferentes niveles de información que te harán saber, así que su trabajo es ser quienes lo saben todo y un superacuerdo de confidencialidad y lo que sea para que puedan ser los guardianes sin que todos los de abajo tengan que saberlo. Esa es gran parte de su función. Después explica lo que ya he explicado, el proceso de sugerencias, digámoslo así, entre autores de este grupo, dando un ejemplo de cómo pudo haber si le echaran para atrás sin ambajes una idea para un personaje porque ya la tenía otro autor.
Greg Pak, a la hora de hablar de sus cómics de Vader, no se desvía mucho lo dicho. Siento que en el Story Group siempre se fijan en la historia emotiva que intentamos contar y tratan de hacerla posible. Al principio de este proceso decían que estábamos entre el Imperio contraataca y el retorno del Jedi, y que podíamos explorar a fondo el lado de Vader en toda esta revelación de que Luke es su hijo y luego lo rechaza al final del Imperio. Me dieron luz verde para explorar la reacción emocional de Vader a todo eso, lo cual es increíble. Dijeron, aquí está la esencia más grande e inexplorada de Darth Vader, el personaje más importante de la galaxia de Star Wars, y puedes contar esta historia. Así lo sentí. Es decir, que marcaron los límites temporales de donde se podía mover, pero le dieron carta blanca para el resto. También entre los mismos autores y en ocasiones se organizan entre sí. En War of the Bounty Hunter, donde Charles Soule era una de las principales cabezas pensantes y compartían las líneas generales de la historia con el resto de autores que hacían sus respectivas miniseries, por lo cual estos compartían con él sus ideas y hacían sugerencias para que sus historias y la historia general cuadrase mejor. Algo parecido pasó con el proyecto de la Alta República. Todo lo que he dicho está muy bien y puede ser más o menos interesante si te interesan los cómics de Star Wars. Pero el salseo, el cajón de mierda, está en el estilo de dibujo que también he mencionado en las dos etapas anteriores. Como antes, no es una pregunta que se les suele hacer. Aquí, esto es sensación, quiero que el hecho se ha incrementado, seguramente ayudado por el hecho de que tenemos más cómics donde aparecen los personajes de las películas y por las nuevas herramientas de dibujo digital. Pero principalmente lo que ayuda a este hecho es Salvador Larroca. Si estáis un poco despistados al respecto, mirad algunas páginas de la adaptación al cómic de la serie de Obi-Wan, o de sus trabajos desde hace unos cuantos años en general. Yendo a las evidencias, una que he encontrado interesante es la de Mark Waid sobre la colección de Princess Leia, de cuando Marvel volvió a publicar. Dodgson afirmó que establecería un retrato funcional para Leia que la haría reconocible para el lector, sin que el dibujo fuera estrictamente fiel a la referencia fotográfica de Carrie Fisher. También destacó el variado vestuario de Leia en las películas, una gran tradición que intentaría honrar al diseñar sus nuevos trajes en la serie. Este ejemplo para mí sería lo ideal, hacer el personaje reconocible de primeras, pero sin ser un calco que anule al dibujante. En este caso parece que es incluso decisión creativa del dibujante, algo parecido a lo que admite que ha hecho Phil Noto en Star Wars 2015. Pero aunque en esos casos verdaderamente fuese así, no es la norma. Luke Ross, artista que ha estado en un montón de cómics de Star Wars, comenta que la adaptación de The Force Awakens tenía que parar mucha atención al parecido de los personajes, ya que Lucasfilm quería un artista que tuviera esa habilidad a la hora de dibujar. Fue el principal factor a la hora de escogerle, aunque a cambio no le dieron mucho material visual como referencia. En cambio, en la adaptación del primer libro de Thrawn en el canon, al ser una novela, pues obviamente no tenía esa restricción. Todo esto dejando de lado las obras destinadas a un público más infantil, que suelen deformar más los rasgos identificativos de personajes, naves, etc. Pero evidentemente esto no es lo normal. Rafael Eienko, para conseguir trabajo dibujando Star Wars, afirmó en una entrevista que, antes de conseguir un guión, tuve que hacer algunas rotaciones de cabezas de personaje y obtener la aprobación de Lucasfilm. Los personajes, vehículos y escenarios deben ser lo más precisos posible. Y yo tenía un don para eso. Así que conseguí el trabajo. Estaré dibujando Star Wars Darth Vader para Marvel. Lo preocupante viene cuando dice que mantener la semejanza entre los personajes es un aspecto fundamental en los cómics de Star Wars. A veces es un proceso de intercambio entre el artista y los editores hasta que el ángulo y la semejanza son aceptables. Para el primer y segundo número tuve que repasar las tintas terminadas de cada página y ajustar el parecido con Sabe. Dije ya que dibujar Star Wars era fácil. Sobre Salvador Larroca, pues se valora que es un dibujante muy rápido, que entrega siempre los plazos y que da estabilidad y continuidad a las series. Son las principales razones por las cuales ha trabajado tanto en la franquicia. En una entrevista de 2018, también afirma que se le exigía fotorrealismo a la hora de dibujar Star Wars. Y guste más o menos especialmente a la hora de dibujar rostros, no se puede decir que no cumplan ese aspecto. Bajo estos parámetros editoriales se entiende que todavía le tengan en nómina, pese a que no caiga en gracia, al menos por lo visto en redes. Puedo concluir que es de entender que este control total sobre el estilo de los dibujantes aparece principalmente con las colecciones principales, donde aparecen más personajes de las películas, pero que estas directrices no son algo solo autoimpuesto por Salvador Larroca o de los inicios de la etapa de Marvel. Siguen presente y en sustancia no van a cambiar. Bueno,
definitivamente creo que el vídeo se me ha ido algo de las manos. Si habéis llegado hasta aquí, pues enhorabuena y a la vez perdón porque seguramente he aburrido hasta las orejas. Al menos tengo la satisfacción de ser de los pocos canales que ha tocado este tema. El único quizás. Aunque puede que sea una mala señal esto. Es difícil sacar una conclusión general sobre cada etapa o sobre la franquicia en general. Al menos a título personal, me vuelvo a convencer que muchas de mis demandas de traer autores super top del Comicus a Star Wars, aparte de que es normal que rechacen el trabajo porque es entendible que creativamente no les llene, hay muchos condicionantes que dificultan la llegada de estas grandes estrellas consagradas. A no ser que las unten de dinero, pero no parece el caso. Además de que la editorial puede poner la excusa de que ya se intentó con Jason Aaron, Mark Waid, John Cassaday o Kieron Gillen y el resultado no fue espectacular, a nivel de crítica me refiero. En cualquier caso, dejad en la caja de comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué pensáis sobre todo esto, algún aporte, sugerencias de vídeos. Sabéis que siempre respondo. Así que bueno, Siustanos, nos vemos en la próxima.